Ok, iniciamos entonces. Buenas noches, estimados compañeros. Como hemos visto clases anteriores, tenemos algo que es muy importante para lo que es nuestra materia de Derecho Internacional Privado, como es este tema que es el reenvío. Hemos realizado una especie de analogía a tono introductorio con lo relacionado al reenvío en materia procesal penal, que está previsto en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, que versa primordialmente sobre lo que está relacionado a tratar de anular alguna sentencia cuando se han cometido irregularidades en torno a las garantías o los elementos del debido proceso, ¿no? Entendido el debido proceso con una triple dimensionalidad, como un principio, un derecho, una garantía, que obviamente se encuentra consagrado también en la Constitución Política del Estado, pero desarrollado primordialmente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en mérito al artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese entendido, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal nos guía a la fase en la cual nos remontamos al análisis sobre esta figura que se encuentra prevista en dicha normativa para analizar un caso cuando existan determinados sesgos o quebrantamientos a normas imperativas procesales, los cuales van a denotar que un superior jerárquico trate de anular la sentencia o la resolución emitida por el juez de primera instancia o el juez acuo, reenviando el caso a otro tribunal para que se analice el mismo, pero ya dando lineamientos para que no sean cometidas las mismas irregularidades en realidad por los jueces de primera instancia o en su caso los tribunales de sentencia. Ya, bien, esto a tono introductorio, me voy a permitir también compartir lo que es el video, ya. Entonces, esta ha sido nuestra forma de introducirnos a lo que es el tema. Tenemos obviamente que en la parte conceptual sobre lo que nos habla el reenvío, nos dice primero que es una norma jurídica de un Estado que considera pertinente a la norma jurídica de otro Estado. En esta materia jurisdiccional, obviamente tenemos entendido de que por la guía misma de la norma interna del Estado, nos remonta a otro tipo de legislación jurídica en otro Estado. Entonces, en lugar de aplicar la norma jurídica material de este segundo estado, se invoca la norma jurídica formal o conflictual. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere simplemente a lo que está relacionado con el caso concreto en este segundo estado para aplicar una norma jurídica dentro del mismo. La norma de derecho internacional privado de este segundo estado remite a la norma jurídica de otro estado. Y finalmente, la norma jurídica se aplica de un tercer estado, ya que es la norma jurídica material. Dicho de otra forma, el reenvío es un mecanismo que basa su existencia en una comprensión de que la remisión que se efectúa, la norma de conflicto del foro a un derecho extranjero, es una remisión global, entendiendo por tal no una mera remisión material a sus normas sustantivas, sino a la totalidad del ordenamiento jurídico extranjero, incluyendo las normas de conflicto del mismo. En ese sentido, obviamente tenemos que las normas de derecho internacional privado van a estar reguladas también por normas convencionales y normas sustantivas. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos visto con ustedes ya en cuanto a las teorías y los métodos, tenemos el método conflictualista, por ejemplo, que nos trata de referir cuál es la jurisdicción que va a ocupar el caso concreto en discordia. El método sustancialista, que obviamente nos va a tratar de dar una solución al fondo del conflicto para que no existan, obviamente, malas interpretaciones y para que tengamos una guía coherente con lo que se quiere hacer
para solucionar propiamente el conflicto. No obstante de que podríamos tener la conjunción de estos dos, donde efectivamente en el método conflictualista, la jurisdicción, el conflicto de cuál va a ser la jurisdicción competente puede simplemente arrogarse con un método de competencia donde directamente la autoridad deba conocer el caso para, obviamente, tratar de resolver el conflicto, no propiamente por lo que hace las normas de jurisdicción y llegaríamos al método sustancialista. En este entendido, obviamente, el reenvío en el derecho internacional privado es un mecanismo de solución a los conflictos de la ley aplicable. Esto es, aquellos que acaecen cuando, con ocasión de una relación de derecho privado con elementos extranjeros relevantes, surgen dos o más legislaciones de distintos ordenamientos jurídicos nacionales y ninguna de ellas se atribuye competencia a sí misma para resolver el asunto, sino que cada una de ellas, las legislaciones, da competencia a una legislación extranjera. La consecuente consulta de las normas de conflicto del ordenamiento extranjero puede dar lugar en realidad a tres situaciones. La primera, que dichas normas consideran aplicables las normas materiales de ese mismo ordenamiento jurídico. La siguiente, que consideran aplicable el ordenamiento jurídico del foro. Y finalmente, que consideran aplicable un tercer ordenamiento jurídico. Entonces, ¿a qué se refiere el tema concreto cuando hablamos de su origen concreto en la figura del reenvío en el derecho internacional privado? En el denominado conflicto negativo de las leyes, esto es cuando la norma de conflicto del foro y la norma de conflicto correspondiente a la ley extranjera declarada aplicable se inhiben, es decir, no quieren conocer el asunto y por tanto la regulación del supuesto de estimar que ninguna de las dos es competente. Entonces, se da obviamente, de acuerdo a esta explicación, con referencia a un conflicto negativo de las leyes, cuando la norma del conflicto de foro, es decir, del juez y la norma del conflicto correspondiente a la ley extranjera declara aplicable su competencia y su posible conocimiento en el asunto concreto que vaya a dilucidarse. Consiguientemente, se inhiben de la regulación del supuesto de estimar que ninguna de las dos es competente. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando hablamos, obviamente, de esta figura del reenvío, a la concurrencia de determinados presupuestos para que se produzca. Entonces, para tener un concepto preciso de reenvío, podríamos afirmar que este se produce cuando se dan los siguientes supuestos. Uno, la norma jurídica de un Estado considera competente a la norma jurídica de otro Estado. Aquí con ustedes habíamos dado en cuenta primero lo que está relacionado al domicilio con referencia a varios tratados y convenios internacionales, primordialmente en el análisis que se toma cuando se ha tratado de informar todo lo que es el derecho internacional privado. Primordialmente en Latinoamérica tenemos el Tratado de Montevideo, también tenemos, entre otros, lo que es el Código Bustamante. Estos nos refieren entre los principales elementos y también los principales atributos de las personas a dos, la nacionalidad y el domicilio. Entonces, cuando decimos que la norma jurídica de un Estado considera competente a la norma jurídica de otro Estado, podemos dar, por ejemplo, lo que nos dice el artículo 600, o perdón, la ley 603 sobre el Código de las Familias y el proceso familiar, versando sobre lo siguiente, que el juez competente para conocer un determinado divorcio se da en función al último domicilio conyugal. Es decir, si la persona quiere divorciarse en Bolivia, lo que se necesita analizar es la ley 603, consiguientemente nos va a remontar a lo que es una competencia relacionada al último domicilio conyugal. Entonces, esa competencia está relacionada, obviamente, al juez competente público de familia. Entonces,
¿Qué pasa, obviamente, para remontarnos a lo que se podría dar en estas figuras del derecho internacional privado? Que emergente precisamente de este análisis, eh, la pareja, es decir, la pareja de esposos, se halle viviendo en otro estado y sea este su último domicilio conyugal. Bajo esta premisa, deberíamos analizar que nuestra misma normativa que habla sobre divorcios cuando se quebrante el proyecto de vida en común, nos remonta ante un juez extranjero por la misma norma imperativa de familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el ejemplo que estamos dando se están situando en otro domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tendríamos que recurrir a las disposiciones extranjeras para analizar el caso concreto, para ver si realmente va a ser competente el juez extranjero para conocer lo que es el sistema del divorcio que se está tratando de hacer. O bien podríamos analizar desde otra perspectiva, tomando en cuenta de que el matrimonio puede haberse celebrado en Bolivia o la misma nacionalidad de los contrayentes. No obstante, en el caso concreto del ejemplo que les estoy dando, si nos situamos, por ejemplo, de una pareja que trate de divorciarse en cercado, pero no obstante de eso, haya tenido como último domicilio conyugal Quillacollo, tiene que ir ante un juez público de Quillacollo de familia para realizar lo que es su divorcio. ¿Por qué? Porque lo dice de forma expresa la ley 603. En el segundo punto, en lugar de aplicar la norma jurídica material de este segundo estado, se invoca la norma jurídica formal o conflictual. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en lugar de aplicar la norma material, la norma jurídica es lo tangible, lo que se tiene a nivel de la sustancia del proceso, se invoca una norma jurídica conflictual que nos habla obviamente sobre la jurisdicción y competencia por parte de las autoridades. Entonces, no nos remontamos propiamente inicialmente a la solución del conflicto, como les he dicho, en el análisis del derecho internacional privado del método sustancialista. Nos vamos a remontar a lo que es el método conflictualista sobre determinar cuál va a ser la jurisdicción competente, jurisdicción y competencia competentes para analizar un caso concreto. Siguiente, la norma del derecho internacional privado de ese segundo estado remite a la norma jurídica de otro estado. En el ejemplo que estamos dando podríamos analizar precisamente eso, que sobre pretexto de que hemos invocado a través de lo que es la ley 603, de que el último domicilio conyugal tiene que ser el valedero para que el juez sea competente de ese estado, y cuando nos circunscribimos a la legislación propia del estado donde se hallaba la pareja de esposos que quiere actualmente divorciarse, en su misma legislación familiar, remonta a un tercer estado que podríamos decir sobre dónde se ha celebrado el matrimonio, ¿ya? Y pónganse que agravando la situación del ejemplo, esta pareja no se ha casado en Bolivia propiamente hablando, se ha casado en otro país, ¿no? Tenían la nacionalidad boliviana, han vivido en Brasil un determinado tiempo, pero en realidad se han casado en Perú y la normativa o la legislación brasilera te remonta al país donde eh, han adquirido nupcias. Ese es un caso ya complejo sobre lo que podría analizarse en el punto 3, pero para lo que es el presente desarrollo, obviamente, sobre esta figura del reenvío, tenemos obviamente los trabajos que han desarrollado en un análisis, obviamente con los ejemplos que ustedes han traído para dilucidarlos en la clase. Siguiente, punto 4. La norma jurídica que se aplica de un tercer estado ya es la norma jurídica material. Es decir, la norma jurídica que va a tratar de respondernos para la solución del conflicto. Finalmente, la remisión es un medio para evadir la aplicación de la norma jurídica extranjera material que el propio derecho internacional privado del juzgador ha considerado competente. Entonces, tenemos varios estados en conflicto
Y en este punto se da cuando la ley de un Estado remite la solución de un caso al derecho extranjero y este a su vez lo deriva a otro derecho que puede ser el del primer Estado o el de un tercer Estado. ¿Sí? En otras palabras, estamos reenviando el caso. Estamos tratando de transmitir el caso porque se considera que la jurisdicción, la normativa imperativa del primer estado nos está dando lugar a que conozca otro juez eh, el determinado asunto para resolverlo. Y es por disposiciones imperativas. Caso contrario, podríamos hablar de que las resoluciones que se emita por falta de competencia podrían viciarse incluso de nulidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que la nulidad de algún acto jurisdiccional se puede dar cuando éste no tenga la competencia en razón de territorio, materia o instancia para resolver un determinado asunto. Obviamente tenemos grados de reenvío y aquí obviamente tenemos los ejemplos que ustedes han traído para conocimiento, obviamente, y desarrollo de lo que es la materia. Tenemos reenvíos de primer grado, tenemos reenvíos de segundo grado, reenvíos de tercer grado. Entonces, vamos a decirlo así, el reenvío de primer grado se da cuando la ley extranjera remite a la vez del juez que conoce el asunto y éste acepta el reenvío aplicando su propia ley. Entonces se da lo que es el reenvío de primer grado. ¿Ya? Sí, se entiende en todo caso como que el país inicialmente remite ante otro juez o el juez del país inicialmente remite ante otro juzgador aplicando la propia ley que éste tiene como base para conocer el asunto concreto. Ahora bien, se entiende como reenvío de segundo grado cuando la ley extranjera reenvía no a la legislación del juez, sino a la de un tercer estado. En el ejemplo que hemos dado, obviamente está relacionado a este punto. Ya no solamente hablamos de dos estados que pueden tener un conflicto sobre quién asume la jurisdicción, sino hablamos de un tercer estado que puede verse involucrado en el mismo. Y finalmente tenemos un reenvío perpetuo o indefinido. Berta Kaller nos denomina este tipo de reenvío como circular y se da cuando varias legislaciones se remiten unas a otras sin que ninguna acepte la competencia porque sus reglas de conflicto son diferentes y las sucesivas legislaciones reenvían a una de las anteriores que ya había pronunciado, formando así un círculo vicioso o cadena sin fin. En esta definición que hemos traído aquí, creo que es la más pertinente en realidad para lo que es este reenvío perpetuo o indefinido que se da cuando obviamente ninguno de los países se arroga lo que es la competencia o la jurisdicción para conocer un determinado asunto. Aquí obviamente tenemos el caso Forgo, que es lo que nos van a traer ustedes a dilucidar sobre un caso netamente de este punto de reenvío y donde podremos analizar obviamente con comentarios en qué circunstancias se puede dar y cuáles son las razones para que motive esta figura conflictual inicialmente y quién podría ser la jurisdicción. No nos olvidemos que también se dan intereses económicos particulares de soberanía involucrada de los estados, la realización obviamente de tratar de responder con una justicia materialmente oportuna, cuál es la consigna obviamente actual en base a principios como el de verdad material, la justicia pronta y oportuna, darle celeridad al caso, permitir obviamente que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo lo más rápido posible, porque como bien sabemos, más vale un mal arreglo que un buen conflicto, ¿no? Que lleve años y que obviamente también trate de desgastar a las partes que se hallen en la trifulca. En ese sentido, obviamente, hemos desarrollado lo que es esta presentación como base de un mecanismo que se haya consagrado en la legislación
del derecho internacional privado y que también nos sirve como parte del desarrollo para lo que es la materia. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan sobre este punto? Y ya con eso podríamos comenzar. Doctor, perdón, ¿será que puede volver a explicar del primero, por favor? El primer caso, en realidad lo vamos a hacer con estos, no sé si se puede ver todavía en mi pantalla, lo vamos a realizar con el caso Forgo, ¿ya? ¿Sí? Una de las actividades que hemos desarrollado, obviamente, para nuestro trabajo representativo es precisamente el ver qué grado de reenvío se va a aplicar en cada uno de los casos que hemos tocado con ustedes, ¿ya? Entonces, ya con esta parte que hemos desarrollado inicialmente, comenzaremos con sus presentaciones, ¿sí? Em, Iniciaremos con el caso Forgo para explicar justamente la duda que tenía Gribet. ¿Les parece? ¿Quiénes son del grupo Forgo? Presente, Doc. Ah, Doc. Sí, voy a compartir su presentación. Está aquí Henry y Enrique, ¿no? En esta. Positivo. Ok, vamos a empezar con ustedes porque como es un caso de reenvío de primer grado, Doctor, después de mis compañeros, ¿podemos exponer mi grupo? claro que Es sí. sobre la familia Pacheco. Perfecto, sí. Ya. Vamos después con ustedes. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla, por favor? ¿Se puede ver, estimados? Confírmenme, por favor. Sí, Doc, se ve. Positivo. Ya, entonces comiencen Henry y Enrique. Ah, ¿Me escucha, Doc? Positivo, ¿no? Sí, sí, les escuchamos. Ya, Doc. Buenas noches. Caso Javier Forbo. Bueno, Doc, esto vamos vamos a presentar el caso. Ya. Está compuesto por dos estudiantes, Siles Alipas Henry Armando y mi compañero Mamani Enrique Guanaco. ¿Puede cambiar, profe? Siguiente diapositiva. Claro que sí. Espérenme un ratito. Ok. Bueno, el derecho internacional privado ha enfrentado una problemática de determinar la ley aplicable en situaciones que trascienden fronteras estatales. Este caso Forgo ha resuelto la jurisprudencia francesa en el siglo XIX. No solo planteó un conflicto de leyes en materia sucesoria, sino que dio origen a uno de los debates doctrinales más relevantes, la admisibilidad del reenvío como mecanismo de solución. Bueno, aquí ¿no? Podemos marcar la relevancia del caso porque aquí es donde pues, sí, sí, nace el reenvío, empieza el reenvío. Y además mencionar cuál es la definición del reenvío he encontrado dos. En unas palabras más sencillas sería uno, cuando una ley manda a otra y esa otra la devuelve a la primera, ha hecho un reenvío. Y la otra sería, es cuando un país manda a aplicar la ley de otro país y ese otro país le devuelve el caso.
Esas, esas dos, esas dos respuestas les envía encontrar. Además, mencionar que hay dos tipos de reenvío, como estaba diciendo el profesor. Hay reenvío de primer grado y reenvío de segundo grado. El reenvío de primer grado es cuando la ley extranjera reenvía el caso al primer país. Es lo que vamos a ver ahora. Y el segundo reenvío es de segundo grado, ¿no? Es cuando la ley extranjera reenvía a una tercera legislación o un tercer país. ¿Podría cambiar, profe, de diapositiva? Bueno, el caso Forgo, este caso ha nacido con Javier Forgo. Es un ciudadano bávaro del país Baviera. Ha residido, ha residido durante una gran parte de su vida en Francia, sin haber adquirido formalmente la nacionalidad francesa, ni regularizado plenamente su domicilio. Al fallecer, sin descendientes ni testamentos, ha surgido la controversia sobre la legislación debía regir la sucesión de sus bienes inmuebles. El derecho francés establecía que la sucesión mobiliaria